emociones. Primero, vamos a lijar muy bien nuestro retablo, mucho, que nos debe quedar muy suave. Y vamos a utilizar una esponja y vamos a dar una mano de blanco. Yo ya tengo algo adelantado, ya di una mano. Ahora, voy a dar una segunda manito de color. Me quiero enfocar mucho en esta parte, que es la base, porque vamos a trabajar con espátula y este blanco que tenemos como base nos va a servir para dar el fondo de nuestro cuadro. Entonces es muy importante y por eso quiero trabajar que ustedes vean el proceso, que eso es lo que siempre hacemos. Empezamos desde cero, que ustedes vean todo ese paso a paso, porque es importante para el aprendizaje, para que ustedes lo hagan muy bien. Entonces, con la esponja vamos a cargar y venimos y damos una segunda mano de color. Lo vamos a dar muy suave porque nos debe quedar uniforme, nos debe quedar el color muy plano, no deben quedar grumos. Entonces damos una segunda manito de este color total. No aplicamos base para nada, simplemente la base de datos de virus. El blanco, lijamos primero, damos una mano de blanco y luego dejamos secar. Incluso podemos dejar secar la primera mano de color, pasamos un trapo, una franela preferiblemente, y suavizamos la pieza muy bien y ya podemos dar la segunda mano de color, que en este caso estamos dando. Entonces, muy bien, tengo que aplicarla total por el trabajo, como les decía, que vamos a realizar. Entonces llenamos muy bien con esta segunda mano de color blanco todo nuestro retablo total. Bueno, entonces voy a finalizar un poco todo el fondo, esta parte inferior del retablo, igual llenamos total. Bueno, que todos los poros y que todo el retablo esté totalmente de blanco. Vamos a secar un poco. Secamos ya nuestra pieza. ¿Qué vamos a hacer? Empezamos con las espátulas. En el comercio conseguimos de todos los tamaños, pero yo siempre les aclaro y les digo que tenemos que aprender a trabajar con lo que nosotros tengamos en nuestra casa. Necesariamente no tenemos que salir al comercio a comprar las espátulas con un tenedor, con un cubierto. Podemos trabajar con una paletica de helado, con lo que ustedes tengan pueden. Si podemos comprar las espátulas, maravilloso, y podemos trabajar con ellas. Si no, no hay ningún problema. Lo importante es que sea algo, de pronto, algo punzante, algo que se preste para trabajar igual como lo hacemos con esta espátula. Entonces, vamos a elegir los tonos, los colores que lleva nuestro cuadro. Entonces, en este caso, y obviamente ustedes pueden elegir los colores que ustedes quieran, unos colores tierra, unos colores azules, unos colores violeta, morado, rojos, los que ustedes quieran pueden trabajar. En este caso yo elegí unos colores pasteles para este fondo, unos colores muy claros, que en ellos está el marfil,
que son acrílicos, que son pinturas a base de agua. Tenemos que es una gama de esos colores pasteles, marfil, vainilla, un amarillo oliva. Fíjense que vamos a utilizar una gama de tonos muy similares. Vamos a utilizar en el fondo. Y tenemos por último el blanco. Entonces empezamos con blanco, marfil, arena y amarillo oliva, que es un verde pastel, que es un color muy claro, muy lindo. Entonces, como siempre, trabajamos de arriba hacia abajo. Entonces, con la espátula vamos a cargar. Esta espátula hoy va a ser la función de un pincel. Con él vamos a pintar, vamos a realizar las flores, el fondo total, todo. Entonces, venimos, cargo la espátula y rayamos así. Y siempre que vamos a pintar debemos elegir dónde está la luz y la sombra. En este caso a mi derecha voy a dejar la luz del cuadro y a la izquierda vamos a trabajar la sombra. ¿Eso qué nos quiere decir? Que a este lado debemos cargar los tonos un poco más oscuros, que en este caso es el vainilla y el amarillo oliva. Anotemos todos esos colores porque es muy importante saber con qué tonalidades estamos trabajando. Entonces, fíjense algo particular. Recuerdan que al comienzo les hablé mucho del fondo, de esa base blanca que tenemos en este cuadro, en este retablo. Tenemos que aplicar unas 2 o mínimo 3 manos de blanco. ¿Por qué? Porque es que esa base nos sirve como soporte, es el color del cuadro. Entonces, con la espátula simplemente damos unos ligeros trazos largos de color, pero vamos aprovechando el fondo que tenemos blanco del cuadro. Entonces, yo sigo barriendo, cargo nuevamente. Fíjense que no vamos a lavar nuestra espátula, entonces nos van a quedar poquitos de color vainilla. Cuando yo cojo un poco de blanco, y eso me va a dar un contraste, un fondo especial al cuadro. Entonces yo sigo, vamos bajando nuevamente en trazos ligeros y muy grandes y voy llenando así. Y a medida que voy trazando, yo voy difuminando o vamos matizando los colores. Así. Y vamos a seguir, yo debo llegar a un promedio, mitad del cuadro, más o menos. Porque estoy trabajando la parte superior de nuestro cuadro. Entonces, nuevamente, un poquito de amarillo oliva, que es la sombra que yo necesito tener o realizar en este cuadro. Así. Arrastro nuevamente el vainilla y voy bajando. Así. Y vamos realizando el degradé, que si lo estoy trabajando con pincel me debe quedar. Entonces, por eso les decía que es algo muy fácil, que si usted no sabe pintar, si usted apenas está empezando, estos son los cuadros que usted puede hacer. Y son muy lindos, son cuadros modernos y muy, muy sencillos de hacer. Fíjense que en este color no se ve mucho porque es el aire del cuadro o es la luz que necesitamos en esta parte. Entonces, no podemos manchar mucho esta parte que es la luz, no la vamos a contaminar, no. Simplemente en este extremo que es
que es la sombra del cuadro, si yo puedo subir un poquito de color, pero no lo debo hacer mucho porque lo que yo quiero es que me queden unos tonos pasteles muy lindos. Entonces, con el marfil voy barriendo y voy dejando ese degradé que yo necesito en este espacio. Bueno, ya tenemos la parte superior. Ahora vamos a bajar la parte inferior del cuadro y lo vamos a hacer utilizando el verde manzana, blanco, verde navidad y un poquito de negro, muy poquito. Entonces con esos 4 colores vamos a trabajar la segunda parte del cuadro y lo vamos a hacer al contrario, de abajo hacia arriba. Entonces primero el color más claro, que en este caso es el verde manzana, y nos vamos a encontrar con la parte superior que empezamos nuestro cuadro. Así, fíjense que vamos a dejar unos espacios y esos espacios que dejamos los vamos a llenar con blanco, que es el color más claro en estos 4 tonos. Así, y voy deslizando mi espátula y vamos llenando toda esta parte. Así. Recuerden que al final rifamos para ustedes ese cuadro moderno, precioso. Y obviamente la idea es que ustedes tomen nota del paso a paso y que usted aprenda a hacer su cuadro en la casa. Bueno, yo sigo con verde. Cogemos un poquito de verde navidad con mucho cuidado porque no queremos desentonar de esa gama de colores, y el verde navidad o el verde iguana es un poco oscuro, entonces muy sutil, muy poquito, vamos matizando y vamos llenando nuestro cuadro. Así. Aquí, ¿qué es lo importante? No es cargar la espátula y llenar nuestro cuadro, no. Es que usted coja la espátula, que usted aprenda a integrar poco a poco esta gama de colores y que el cuadro nos quede precioso. Pero fíjense que para eso simplemente es que usted sepa el proceso, cómo lo debe hacer y ya está. Es muy fácil, no es difícil, para nada. Yo sigo mezclando y voy difuminando esta parte del cuadro. Nuevamente un poquito de verde manzana, un trazo largo, verde navidad, un poquitito, y rápidamente con blanco. Fíjense que no hemos lavado la espátula para nada. Sigo trabajando con ella. Simplemente a medida que barremos, limpiamos la espátula y nos va dando el degradé que yo necesito. Vea que en algunos espacios dejamos un poco más claro y en otros un poco más oscuro. Necesitamos un poco de profundidad. Entonces para ello, con un poquitico de negro, pero muy poquito, venimos y mancho. Pero algo muy sutil. Y vamos a realizar la sombra que tiene el cuadro, o la profundidad que nos da la parte inferior de nuestro cuadro. Entonces cargo nuevamente la espátula y rayamos.
así. Nuevamente vengo y suavizo. Incluso este es un trabajo que nuestros niños lo pueden realizar y se van a divertir mucho, no se tienen que manchar para nada las manitas, simplemente van a trabajar, como les decía, con una paletica de helado lo pueden hacer y pueden crear lo que ellos quieran, así. Si vemos que en algún espacio algo como esto está un poco manchado, ¿qué podemos hacer? Cargamos la espátula de blanco, que es la base del cuadro, que es el fondo. Entonces yo cargo, vengo, paso la espátula y ya nos da el degradé que yo necesito y nos quita un poco esa oscuridad que tal vez nos queda muy pronunciada en nuestro cuadro y que no se ve bonito, que es algo muy similar cuando usted trabaja, cuando trabajamos las sombras, cuando trabajamos las luces. Entonces es muy importante. Esta espátula estamos trabajando con ella como si lo hiciéramos con un pincel. Ahora, se me ocurre que podemos, con la espátula un poco manchada de verde, yo puedo dar, yo diría que pasar un poco muy sutil en la parte superior y ya tenemos el fondo de nuestro cuadro, algo muy sencillo. Ahora, vamos a trabajar las flores, que en otro caso pueden ser unas mariposas. Podemos trabajar unos tulipanes, rosas, lo que usted quiera realizar, lo puede hacer de la misma forma. ¿Por qué no un paredón de nuestra casa que queremos cambiarlo, que queremos pintarlo? Podemos trabajar de la misma forma, no importa que no sea un retablo en la pared, podemos hacer lo mismo. Entonces simplemente le dan igual, hacen el mismo proceso, es igual trabajar en la pared, trabajar en la tela o trabajar en la madera, es el mismo proceso. Lo que a veces cambia un poco son las pinturas, pero el proceso siempre es el mismo. Entonces, vamos a utilizar, en este caso, utilizamos unos colores rojos, vamos a trabajar con rosado, con rojo navidad y con un poco de magenta. Entonces, limpio la espátula, una espátula pequeña, la limpiamos, ahora sí, y vamos a secar un poco este fondo. Estamos trabajando con pinturas acrílicas, pinturas al frío, secan rápidamente, entonces no hay ningún problema. Esto lo podemos realizar a la gente que le gusta el óleo, lo puede hacer con óleo. Obviamente que se va a demorar un poco más por secar, pero es precioso y les queda hermoso. Bueno, entonces, no vamos a marcar los pétalos para nada el diseño, simplemente vamos a empezar a hacer algo libre, algo que a ustedes les salga, algo que quieran realizar. No necesariamente tenemos que marcar ni trazar un diseño, no, simplemente con la espátula voy a empezar a darle forma a una rosa, en este caso. Entonces, ¿yo qué hago? Voy marcando. Claro que ustedes se preguntan, si yo no sé hacer una rosa, ¿cómo lo hago? Miren, simplemente vamos llenando, voy formando y voy rayando. Al rayar con la espátula, yo voy a crear esa luz que tiene y la forma que tiene la rosa. Entonces, muy sutil, y aquí no vamos a correr, simplemente vamos a marcar. Cargo nuevamente,
podemos formar los pétalos. Le voy dando forma. Por acá viene otro pétalo. Simplemente estamos realizando unos manchones, nada más. Pero obviamente que esos manchones le vamos dando forma. A medida que vamos llenando, voy dando la forma de pétalo a la rosa. Así, sigo trabajando, voy llenando y vamos formando, en este caso que es una rosa, vamos creando, primero con rojo, luego con un rosa o un rosado, voy a marcar y voy a separar los pétalos, que se nos vea la forma de la rosa. Y si yo rayo profundamente, espero que acá alcancen a ver, si yo rayo con la espátula, voy a sacar el fondo, que es la luz de esta rosa. Por eso hablaba mucho de la base, que es muy importante, de unas 3 manos de blanco. Es fundamental porque lo que sigue va muy ligado con ese fondo. Necesitamos ese fondo para estas rosas. Así, cargo un poco más de rosado. Fíjense que no es algo que está muy definido y eso es lo que no queremos, que a la vista, cuando usted vea el cuadro, usted vea y se dé cuenta que es un cuadro de flores, pero que no está totalmente definido. Y eso es lo que hace que sea un poco fácil, que sea muy fácil, diría yo, de realizar este cuadro. Ahora, ¿qué hice? Contaminé un poco la espátula con un poquito de negro para dar esa profundidad de esa rosa. Pero ojo, porque el negro es muy delicado y tenemos que saber manejar ese color. Entonces, con un poquitico y sin lavar la espátula, le damos esa profundidad a esos pétalos. Cojo un poco más y rayo un poquitito en esos pétalos que tiene esta rosa. Así. Ahora, con un poco de blanco, le doy, fíjense que no hemos utilizado el blanco, pero con los rayones profundos de la espátula vemos la luz que tiene la flor y podemos ayudarnos un poco con el blanco. Voy matizando muy suave y aquí sí limpiamos un poco la espátula porque esto está muy húmedo y tiene cantidad de color. Entonces, si yo no limpio la espátula, se contamina toda esta parte y no me da la luz o la forma que yo le quiero dar con este color. Y ya está. Esa es la flor. Ahora, con un poquito de marrón peluche, vamos a trabajar el tallo. Con la espátula, porque no vamos a utilizar pinceles, cargo un poquito de café, de marrón peluche, trazo y con un poquito de negro complemento ese tallo y bajamos. Así. Y puedo coger un poquito de rosa sin lavar la espátula y puedo coger un poquitico y manchar ese tallo con este rosa. Y así vamos a trabajar rápidamente otra rosa. ¿Y cómo la vamos a hacer? Esta simplemente
cargo la espátula y voy a llenar, voy a realizar un círculo así. Con la espátula voy llenando y nos va dando la forma de flor, que esta es otra forma que es muy sencillo también y muy fácil. Voy llenando y a medida que yo voy llenando voy rayando así y le voy dando la forma a los pétalos que forman esta rosa. Así, y ya tenemos una rosa cerrada, no está muy abierta, y simplemente con el rosa doy un poco de luz y con negro profundidad en la parte inferior de la rosa, así, que es a mi izquierda. Daríamos la sombra de la rosa y simplemente voy dando manchoncitos, voy dando el degradé que se necesita, así. Y fíjense que nos da una profundidad. Y si yo quiero un poco más oscura esa parte, simplemente cargo levemente de negro y vengo. Y ya tenemos esa rosa lista. Simplemente un poquitico de blanco en esta parte y ya nos quedó, ya está. Y el tallo vamos a hacerlo nuevamente igual, marrón peluche, rayamos un poco de negro y un poco de rosa, así, y ya tenemos. Y si queremos borrar un poco, o yo diría que tapar esta parte del tallo, rápidamente vengo, trazo con verde, manzana y un poco, fíjense que cubrimos esta parte y ya nos queda ese tallo interno en todo este follaje que tiene esta parte inferior del cuadro. Y ya finalizamos con bordeadores. Tenemos unos bordeadores que se utiliza mucho en los cuadros modernos. ¿Y qué vamos a hacer? Ese es un bordeador blanco, entonces simplemente voy a trazar o a marcar un poco esta parte, así, de la rosa. Hago lo mismo en esta parte, con blanco y con pegante para foil, que el foil es el papel dorado que aplicamos a los cuadros y a todas las cosas de artesanías, que es hermoso y se usa mucho también en estos cuadros. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Podemos utilizar un poquito, tenemos el bordeador en la parte superior y con el papel foil, el pegante, puedo trabajar un poco esta parte inferior del cuadro. Y en esta parte simplemente lo que yo voy a hacer es que voy a trazar así, con la boquilla del pegante, unas rayas. Yo creo que tal vez no se alcanza a ver, pero yo estoy realizando unas rayitas con la boquilla. Y como esto es un pegante, obviamente que es especial para el papel foil, es lechoso, entonces, y tenemos un fondo muy claro, muy pastel, entonces no se alcanza a visualizar. Pero simplemente lo que yo hago aquí es que cuando yo rayo estoy aplicando el pegante, así, estoy rayando y nos queda el pegante. Entonces, ¿qué hacemos? Dejamos secar muy bien. Este pegante para foil se demora mucho tiempo, son 3-4 horas. Entonces dejamos secar total y luego con el papel foil
que es este, que viene en todos los colores, pero en este caso aplicamos dorado, aplicamos, lo pegamos y nos dan unos reflejos preciosos en nuestro cuadro. Bueno, ahora dejamos secar, lacamos muy bien y ya nos queda nuestro cuadro. Bueno, el tiempo se nos acabó. Vamos a hacer la rifa, vamos a ver quién se ganó el cuadro. Por acá vamos a sacar un papelito. Por aquí tenemos a Marta Olga Gallego. Bueno, doña Marta o Marta Olga Gallego puede pasar por su cuadro. Espero que le guste, que lo disfruten. Bueno, nos vemos el próximo miércoles. Chao. Estás viendo Cable Plus Televisión.